Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir esta tarde. Es un verdadero placer desde ADA y Alphalex teneros esta tarde para este seminario sobre los non-fungible tokens en el mercado del arte en Europa. Como ustedes saben, los non-fungible tokens, NFTs, son criptoactivos que representan obras de arte apoyándose en la tecnología blockchain. Estos NFTs están revolucionando el mercado del arte. Sí, perdón. Están revolucionando el mercado del arte internacional y por ende la forma de coleccionar las obras de arte. Recordemos tan solo la venta de un NFT en Christie's en marzo de este año. Era una obra de Mike Winkelmann, conocido como Beeple, por 69 millones de dólares. O el CryptoPunk 7523, vendido en subasta por casi 12 millones de dólares en Sotheby's en junio de 2017. Aunque como vemos, los NFTs han aparecido al mercado del arte hace ya unos años, es ahora cuando parecen haber provocado una verdadera revolución. Según el director general de Sotheby's para Europa, Medio Oriente y África, los NFT son la innovación más influyente y emocionante que ha visto el mundo del arte desde en la última década. Pero, ¿cómo se trabaja con NFTs? ¿Cómo se pueden coleccionar? ¿Qué presencia tendrán a largo plazo? Y también muy importante esta pregunta, ¿cuáles son sus implicaciones legales? De esta revolución del mercado del arte nos van a hablar esta tarde Javier Arrés, es el ganador de la Bienal de Arte de Londres de 2019 y pionero del criptoarte. Óscar Hormigos, que es director de desarrollo de la Solo Collection, y Marta Suárez Mancilla, que es abogada del derecho del arte y vicepresidenta de ADA. Y mi compañera Anne-Sophie Nardon, que está aquí, que es abogada en París y miembro de Alphalex y gran especialista del derecho del arte, nos va a dar el placer de proporcionarnos una introducción muy práctica sobre el uso de los NFTs en el mercado del arte. Anne-Sophie, je t'en prie. Good afternoon, everyone. I'm sorry I will not be speaking Spanish. I could speak French, but I think you all prefer that I speak English. So I apologize for that. Marta and Anne-Sophie has asked me to say a few words about NFTs in terms of practical legal issues. So the discussion today with our estimate speakers, and thank you for being here, is this very strange acronym NFT. It's a newcomer on the art market, and to give a definition, I would say that it is a digital code with an underlying asset, which can be either physical or intangible. Now, the first NFT to appear on the art market was, as Anne-Sophie told you, just in March of this year, with the artwork that was called Everyday the first 5,000 days, and which was sold for $69 million at Christie's. And what I found out in my practice is that the legal challenges of this disruptive new technology are numerous, really, because nobody knows really what is this NFT thing. And of course, it's also fascinating because we have to think and really examine all kind of legal text to be able to know what law is going to apply to this NFT. So I thought about three problems, and I won't be long. Now, the first one is a very strange one, maybe for this audience. The first question that I was asked as an art lawyer in Paris was, is it possible to sell an NFT at auction? So you might all have in mind that
why not? Of course it's sellable because Christie's sold one, Sotheby's sold another one, and lots of auction houses sold NFTs. Well, you might be surprised, but in France it's not as straightforward as that. Intangible goods cannot be sold at auction under French law. I see Jean-Paul in the audience, and I have to add, as soon as I say that of course this French law, it's my opinion, will not last long because it's completely contrary to European law. But nevertheless, you see the problem that we have to go over an existing French law to be able to sell NFTs at auction in France. So in the meantime, what do auction houses do? They go to Belgium. They might be going to Spain, or they go to other countries outside France to be able to do business. But I'm sure it will change soon because it's not the legal situation is not sustainable, so it will change. But that's the first thing that I was asked since the month of March when these NFTs appeared on the art market, at least for lawyers, because I'm sure that for artists it was already in the known for a long time. Now, the second legal issue concerns intellectual property rights. Artists, collectors, directors of institution or museum ask the question, do intellectual property rights apply to those NFTs? If I go to the museum and take a photo of Guernica, can I make an NFT out of it? Like that. Because that's a question that many people ask, because they say, it's a brand new way to create art from existing artwork. And that is not difficult to answer, because of course intellectual property rights do exist. And yes, you have to ask the artist that created the artwork or the estate of the artist, the authorization. Another question was, we talked about the Beeple artwork. Well, somebody called, I think, Mr. Persson, had the idea to replicate, because he thought $69 million, who would like to have that too? So he replicated the artwork and tried to sell it. Of course, it didn't work out because the uniqueness of the piece couldn't be replicated. And of course, yes, you would have to ask the authorization of the first person who created the first NFT before replicating it. So intellectual property right, I think they do apply. Now the problem will be probably in the future, how do we do it? And that's probably what Marta is going to talk about. The third one, and I'll be done after that, is a funny question. It's a question really for collectors. When I buy, and if I buy an NFT, what happens if I lose the code? And what happens when I die? Do I have to organize? Do I have to put it in my will? Because if I paid $69 million, my children would want to see it, at least. And that's a question that is still being, we don't have all the answers because it's brand new. It happened in March of this year. But that will probably be something that we'll have to think about. Of course, there are a lot of other problems that I've no time to go to cite tonight because it's just an introduction. But to launch the debate, I wanted to cite a sentence from Jean-Jacques Rousseau, so a citation. So I found the English version of it because I have it in French, but of course it's not. So I'll say it in French and I'll say it in English, okay? So in French, le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire,
fut le vrai fondateur de la société civile. Now I say it in English. The first person that, after having built a fence around a piece of land, declared, "This is mine," and found people simple-minded enough to believe him, was the real founder of society. So with that, I hand to you the question of the NFT. Thank you so much for this You're welcome. wonderful introduction. Ahora vamos a escuchar a Javier Arrés de su experiencia como criptoartista. Correcto. Muchas gracias, Sí, Javier. a ver, se va a hablar aquí mucho de cosas legales y de todo el tema del NFT, de lo complicado, de cómo funciona y tal. Yo soy un poco le van a dar a play al vídeo ahora, ¿verdad? Lo que vais a ver va a ser un vídeo que va a ser ilustrativo, es un vídeo de mi obra que va desde el principio hasta lo último que he hecho, que podréis ver una evolución. Es un vídeo para que os divirtáis mirándolo y yo mientras os comentaré un poco pues, cuál ha sido mi experiencia, ¿vale? Desde lo que sería el principio, todos los años vamos a decir pre-criptoarte y luego cómo llegó el criptoarte a mí, cómo lo descubrí y cómo he tenido éxito en ese campo y en el punto en el que estoy y cómo son las colecciones que pueden funcionar, hablar un poco de ese tema, ¿vale? Mira, aquí estamos. Vale, a ver, yo soy de Motril, de Granada. Yo empiezo a dibujar y a clases particulares de dibujo de los 11 años. Tengo muchísimos años trabajando en esto. Y digamos que, bueno, en ese momento, lógicamente, con 11 años y tal, pues el camino era el arte tradicional, ¿verdad? Yo soy una persona que siempre está trabajando, está desarrollando, siempre está dibujando. Soy uno de esos chavales pues, que siempre está trabajando y dibujando. Y me iba desarrollando con los años, ¿vale? Al final entré en Bellas Artes, intenté estudiar Bellas Artes e intentar trabajar ahí y tal y desarrollarme, pero la verdad que no me gustó nada, ¿ok? No me gustó nada Bellas Artes y lo dejé al segundo año. Os dejaré como información que me tiré 5 años yendo solo a las asignaturas que me gustaban y bueno, y trabajaba de camarero la noche y fue mucha fiesta, ¿vale? Que era un poco la vida del artista. Entonces, dejé Bellas Artes y yo tenía siempre un poco la inquietud del arte digital. ¿Vale? En Bellas Artes, cuando yo estudié, el arte digital no se tocaba, realmente no tenía mucha presencia. Se trataba un poco el ordenador, pero no había mucho respeto por ese tema. Dejé Bellas Artes y al final me apunté a diseño gráfico y producción multimedia. Aprendí, descubrí lo digital y empecé a desarrollar mi obra, bueno, pues como artista digital y como artista tradicional, ¿no? Intentando ganarme la vida como ilustrador e intentar entrar en el mercado del arte tradicional, que era difícil. Entonces, ¿qué pasa? Acabo eso, me desarrollo como ilustrador y empiezo a trabajar para diferentes, alguna editorial infantil, algún videojuego, voy picando un poco de todo, ¿vale? Pero, digamos que siempre tienes que estar supeditado a un estilo que te encargan. Yo en ese momento conseguí, con mucho trabajo y mucho desarrollo, entrar en agencias internacionales de ilustración, ¿vale? Ahí ya empezamos a picar un poco internacional. Y entonces, digamos que yo desarrollo mi estilo propio, que es este que estáis viendo en tinta, lo desarrollo justo porque la demanda de los clientes siempre te lleva a un estilo ya conocido, ¿no? Siempre te piden algo que ya han visto. Entonces tú siempre intentas, al final, cuando tienes muchos años de experiencia, digamos, llevas 7, 8 años trabajando como ilustrador, al final tú tienes tu propia opinión, tienes tu propio mensaje, te han encargado tantas cosas que dices, oye, yo lo haría de otra manera, yo lo haría así, intentaba vender mi estilo, me lo compraba unas veces así, otras no. Digamos que desarrollé ese estilo, que podéis ver aquí en tinta, en el que ya conseguí que me miraran un poco, ¿vale? Conseguí que la agencia de ilustración internacional me contrataran, conseguí hacer trabajos para el New York Times, para el China Morning Post, para muchas revistas, para This Football Times, muchas revistas. Entonces iba consiguiendo clientes internacionales y entrando poco a poco en la galería. ¿Qué fueron un poco los momentos que digamos que marcarían la diferencia y seguramente donde me vieron las personas que luego me incluyeron en el criptoarte y me invitaron? En ese trabajo, desarrollando todos estos años el tema del dibujo a tinta, este es el trabajo para el New York Times, por ejemplo, desarrollando el trabajo en dibujo a tinta, yo me di cuenta que a mí ese dibujo, esa creación de tinta, que es con la que gané, el que habéis visto antes, con el que gané la Bienal de Arte de Londres en 2019, en la categoría de Work on Paper, que se vendió además, gané y se vendió el mismo día, que fue una muy buena noticia. Con eso ya empiezo a pedir más, la obra me empieza a pedir más y me empieza a pedir movimiento. Ya estoy en el arte digital, estoy en el arte tradicional y empiezo a meterle movimiento a mi obra. Aquí lo tenéis. Empiezo a crear eso que se llama los Visual Toys. Yo los creé 6 años, 7 años antes de que existiera el criptoarte o de que yo me enterara.
Eran unas obras que realmente, que aquí es un tema muy importante, son unas obras que no se podían vender, ¿vale? Era muy complicado y ahora veremos que eso lo soluciona esto. Entonces, yo desarrollo los Visual Toys, desarrollo los GIF, soy un GIF artista, tengo mi rama de dibujo en tinta, también mi rama de GIF art, y entonces, bueno, empiezo a tener presencia en el ámbito internacional. El hecho de que yo sea, que pongo ahí que soy el pionero del arte de criptoarte, no soy el primero que acuñó en España una obra, pero soy el primero que realmente ha conseguido éxito en este mundo del criptoarte, porque yo tenía presencia internacional, aunque fuera poca, pero tenía presencia internacional, New York Times, tal, por aquí y por allá. Entonces, subía mis obras, por ejemplo, a plataformas como Gify, Gifart, me verificaban de Gifartista, tenían millones de reproducciones, no es lo mismo que un vídeo de 20 minutos, ¿no? Millones de reproducciones en un GIF a lo mejor de 30 segundos, pero ya empezaban a tener cierto reconocimiento. Entonces llega un día, el 2019, donde me invitan al Festival de Arte de Singapur, un GIFART, el primer festival de GIFART de Asia, de toda Asia, y me invitaron. Me llegó el mail a las 5 de la mañana, por cierto, estaba tumbado ahí, yo es que vivo por la noche, ¿vale? Estaba ya tumbado en el sofá viendo la tele y me llegó el mail y sinceramente pensaba que era una broma. Pero yo dije, bueno, Singapur aquí ahora de repente, tal. En fin, pues era real y me planté allí en el 2019 con mi GIFART, con este tipo de obras. Entonces ahí ya me encontré lo que vendría a ser lo que el NFT soluciona, ¿no? Lo que viene a solucionar el NFT. Yo me acuerdo que se pusieron allí y había algún marchante, algún galerista, gente que se me acercaba y me decía, oye, nos encanta lo que haces, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo te lo compramos? ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo me acuerdo que entonces, pues como el tema de la ilustración digital, que es una gran diferencia que también tenéis que entender, la ilustración digital, al fin y al cabo, lo que te compraban, lo que te pagaban era por el uso de esa ilustración. Cuando alguien llegaba y te encargaba una portada de una revista, pues realmente te estaban comprando el uso. Tú hacías esa ilustración, esa revista la usaba de portada y luego ya si tenía éxito o menos éxito, pues podías discutir de hacer prints, hacer temas relacionados, camisetas, lo que fuera. Pero no existía el que alguien comprara esa obra original. Eso era una obra que daba ahí para productos derivados o porque tuviera fama o no, pero no la podías vender original. Y eso fue un encontronazo muy fuerte en Singapur, porque era mucha gente la que me preguntaba por esta obra. Y realmente yo en ese momento hablábamos pues, del tema de venderlo, decía, bueno, pues un pendrive en una caja, yo decía, yo tengo que vender esto, ¿no? O sea, yo digo, yo me invento lo que sea, aquí, llévate el vídeo. Pero, claro, un coleccionista hay que entenderlo. Un coleccionista nunca va a adquirir algo que no tenga el 100% de la propiedad acreditada, seria y de verdad, legalmente y de todo tipo. No le va a interesar. No le va a interesar poseer el 99% de la obra o la posibilidad, porque al fin y al cabo, las ideas que teníamos de vender en un pendrive, en un DVD o lo que sea, al final quedaba a la buena intención del artista de que no la reprodujera más o no la vendiera más. O sea, no había ningún tipo de seguridad para el coleccionista, con lo cual no tenemos mercado. Si no hay posibilidad de que eso sea original al 100% y tú como coleccionista tengas el 100% de la posesión, no hay un mercado. Entonces yo me acuerdo que estaba ya hablando, pues el tipo del pendrive tal y cual, y todo se venía abajo. Y yo creo que en el 2019 ya habría algo de blockchain, había cosas, pero nadie se le ocurría, nadie pone esa solución. Esto es clave porque luego cuando a mí me ofrecen esto, yo, claro, digo, junto puntos, ¿no? Cuando tienes mucha experiencia, que es lo que yo recomiendo a muchos artistas que quieren empezar en esto, dices, tú te dedicas a tener mucha experiencia, mucho trabajo, entonces irás descubriendo esas cosas que te cambian la vida. En este caso yo descubrí el problema. Era un problema, yo, bueno, pues fui allí, la exposición fue muy bien, tuve mucho éxito y le encantó a la gente, a toda la gente que ve mi obra, la verdad que le gusta muchísimo. Estos son algunos encargos de marca y tal. Pero no había mercado. Entonces, bueno, pues yo iba tirando con la tinta por un lado, ya se habían metido una serie de cuadros, me fui también a Art Capital París, llevaba algunas ferias y tal y cual. Pero claro, en 2019 recibo un mail. De Danny Chu, que me cambia la vida completamente. Danny Chu es el fundador, el CEO y fundador de Maker's Place. Maker's Place es una de las plataformas más importantes que hay a nivel mundial de venta de criptoarte. Está Maker's Place, está Super Rare, NFT Getaway, hay un montón. Foundation, tal. Maker's Place era muy importante. Entonces, me recibo un mail y veo un mail de Danny Chu que me dice, oye, tengo una plataforma, tal, sabe lo que son los NFT, me lo explica un poco. Claro, realmente, al principio era una cosa muy abstracta, si lo pensáis, ¿no? Era como diciendo, bueno, vender aquí esto, así, tal, pues yo me sorprendía mucho. Pero claro, recordaba perfectamente el tema del problema que tenía. Digo, me están diciendo justamente lo que viene a solucionar el problema que yo tenía. Venga, vamos adelante. La página, por cierto, al principio pasa como todas las páginas. Fue hace ya casi 2 años o más.
las páginas pues no parecía lo que era, no parecía una página de artista, parecía una página así como una página de una fundación o algo así, ¿no? Y yo decía, bueno, ya está. Yo pensaba, digo, bueno, a ver qué tal funciona. Y entonces cogí y subí mis primeras obras. Vale, a partir de aquí, digamos que ya es postscripto. ¿Qué son las primeras sensaciones que yo tengo en este mundillo, ¿vale? Cuando subo mis primeras obras, que tengo que ser sincero, y subí muchas de las que, digamos, no les o sea, me gustaban mucho, pero digamos que no eran la joya de la corona, o sea, confiaba, pero confiaba un poco a medias, ¿no? Yo dije, bueno, voy a subir, a ver qué pasa, subo esto. Os comento cómo es, pues es muy fácil subir. Se llama acuñar una obra, o sea, mint en inglés, acuñar es lo que se hace cuando se hace un NFT. Las plataformas lo que nos hacen a los artistas es que nos hacen ese proceso muy sencillo. Básicamente es subir una foto a Facebook, una foto a Instagram. Sube un trabajo, le das a aceptar y tal, decides el número de copias antes, le pones el texto que quieras, todo eso tienes que dejarlo muy bien decidido. Yo me acuerdo al principio que estaba muy bien explicado, que era que saltaba una pantallita que te decía, vale, tú vas a acuñar esto. Ahora no lo explican tanto, pero entonces sí. Te decían, una vez que tú le des a esto, ya no hay marcha atrás. O sea, si dices 3 copias, son 3 copias. Luego puedes quemar alguna y tal, pero digamos que eso queda ahí. Y te ponían el ejemplo de decir, esto es lo mismo que si haces un cuadro, exactamente igual. Si tienes 2 copias, 3 copias, luego como haces una escultura con un molde, ¿no? Si tú rompes el molde y has hecho 3 copias, pues se acabó, ¿vale? Entonces te lo explicaban porque te daba un poco de respeto. Yo me acuerdo que decía, uy, acepto, no acepto, ¿qué va a pasar aquí? Total, aceptaba y se acuñaba. Ahora aquí viene también el tema del gas, el famoso tema del gas. Cuando sube una obra, pues esa acción en el blockchain tiene un coste. En ese momento el coste yo creo que eran $8. Yo recuerdo que ni siquiera me enteraba al principio, es que ni siquiera te lo cobraban, porque era tan pocas las transferencias que había en ese aspecto que era muy bajo el gas. Todo lo que se mueve en el blockchain, en el criptoarte, todo lo que hagas tiene un coste, dependiendo de la complejidad de la acción. Por ejemplo, cambiarle el precio. Si tienes un precio puesto a la obra de 20.000 euros y luego lo cambias y se lo quieres cambiar, pues creo que vale cambiarlo $2 o $3, dependiendo de la franja horaria. Digamos que toda acción tiene un coste. Ahora, por ejemplo, hay momentos que el gas ha llegado a 250 euros. Ha llegado a 150 euros hacer una acción de acuñarlo. Pero ese momento era muy barato y generalmente te lo hacía un deferral y te lo cobraban luego, te lo quitaban de la venta. Lo subo muy sencillo, subo una serie de obras. Bueno, y me dijeron, la comunidad está en Twitter. Me dijeron. Y dije, Twitter, ¿no? ¿Qué comunidad para el arte tan? Que parece que no. Efectivamente, todo el criptoarte está en Twitter. Twitter es una herramienta clave. Porque voy a Twitter, me meto en Twitter, empiezo a seguir gente por aquí, por allá, por aquí, y me di cuenta, verdaderamente no imaginé lo vivo que estaba ese mercado. O sea, yo de repente, solo al subir la obra, ya de repente tenía visionados, tenía una ofertita de 300, 400, $500, y decía, bueno, qué bien, ¿no? De hecho, acepté muchas que, por ejemplo, hay una que vendí por $800 que se vendió hace unos 6 meses o 5 meses, se vendió por $54.000. Entonces yo me alegro mucho por esa persona, ¿no? Claro, yo me quedé el 10% de los royalties, que eso también es una gran revolución de esto. Llega el mercado, empiezan a hacer ofertas 500, 400, tal, empieza a acepta una, acepta otra. En ese momento el Ethereum estaba, yo creo que estaba a $200 el Ethereum. Pensad, yo he vendido 10 Ethereum a $200, ¿eh? Que ahora está a 3.000, ¿no? Pero bueno, era ese momento, ¿no? Entonces, pues, a la venta era algo muy vivo, estaba muy vivo, era algo que estaba muy vivo, la comunidad era pequeña pero muy activa. Entro en Twitter y, bueno, pues empieza a seguirme la gente, los coleccionistas se acercan y aquí empiezan a surgir unas pequeñas diferencias con lo que viene siendo el mercado tradicional. Las diferencias son que el coleccionista habla contigo, te escribe directamente, por ejemplo. A mí pasaba en el tradicional, pero si no era así muy conocido, a lo mejor era más complejo. Directamente los coleccionistas te escriben directamente, te preguntan, hacen pujas, intentan también engañarte un poco, sacarte una cosa por ahí, tal. Entonces, en ese momento, los grandes coleccionistas que hoy en día son muy grandes, todos compraron mi obra. Todos, Whale Shark, Manta XR, Crypto 888, todos los grandes coleccionistas compraron mi obra. Eso fue el principio de la bola de nieve, ¿no? Esto acabó siendo, aunque seguiré contando más, yo llegué a ser el número 12 del mundo y ahora mismo mi obra ha generado, creo que es $1,5 millones, ¿vale? En ganancias más o menos, pues está $1 millón, ¿no? O sea, imaginaos si no ha cambiado la vida realmente, ¿no? Entonces, en el momento en que compran los grandes coleccionistas, empieza la bola de nieve. Empieza la bola de nieve, la comunidad es muy pequeña, pero claro, ya una vez que empieza a estar en grandes colecciones, los nuevos coleccionistas que llegan, pues también necesitan tu obra para completar la colección. Es una bola de nieve. Esa bola de nieve va, empieza y luego ya realmente ahí ya empieza a ser un criptoartista profesional. ¿Qué significa eso? Significa que ahora, a partir de ese momento, yo empiezo a tener subastas, drops que se llama, subastas en momentos que hablamos con la plataforma y empezamos a hacer subastas pues, en diferentes días, ¿no? Entonces ya ahí, ¿qué es? Pues presentar colecciones.
Llega un momento en el que yo presento colecciones y empiezo también a descubrir un poco cómo funcionan las colecciones de NFT. Consejos así en general. Al principio es muy importante el tema de que la obra, en mi opinión, y la de muchos que estamos ahí, es importante que sean ediciones 1-1, ¿vale? Que sean ediciones únicas. Yo todo lo que vendía era ediciones únicas en su mayoría. Eso llama mucho, eso genera mucho interés, lo hace más raro, lo hace más escaso. El NFT también va de eso, ¿no? Va como todo el arte, va de que no seas demasiado masivo al principio, que sé que te reclamen. Y entonces ya me ofrecen la primera subasta. La primera subasta es una pieza solo, que es Crypto Toy Coin, que saldrá por ahí. Es una pieza que ellos mismos, los de Makerspace, me dicen, piénsate hacer algo en la temática de la criptomoneda. Algo de criptomoneda. En el mundo del criptoarte, los grandes coleccionistas son personas, generalmente, los grandes ballenas que se llaman, son gente que se ha hecho rica con la criptomoneda. O sea, son muy positivos en ese tema. Por eso está en Twitter también, que es donde se movía eso. Son personas que les interesa mucho ese mundo. Entonces me dijeron, ¿por qué no haces algo sobre esa temática? Y hice Crypto Toy Coin, le hice caso, se vendió muy bien, se vendió por $10.000 o algo así. Y entonces ya, imaginaos, la bola de nieve surge. Como cosas así curiosas, pues luego fui implementando, dándome cuenta de que también es bueno en las colecciones NFT, digamos que el espíritu es muy coleccionable. O sea, puedes hacer colecciones muy coleccionables. Yo llegaba con una obra única, grande, y luego hacía colecciones de objetos pequeñitos que se vendían de diferentes maneras. Digamos que en las colecciones o en los drops o en las subastas del criptoarte no son como las subastas tradicionales. Las hay, que son 24 horas, ¿no? 24 horas, la puja más alta se lo lleva, y luego hay un montón de sistemas de subastas que son muy interesantes. Esos sistemas de subastas que se basan mucho en la gamificación, parecen juegos, ¿no? Entonces, claro, creo una colección de gafas. En ese momento me di cuenta de que hay como los CryptoPunks, los Bored Apes, todo esto que son coleccionables. Digo, voy a hacer mi propio coleccionable. Y me acuerdo que hice 24 gafas. Gafitas, que alguna saldrá por ahí. Gafitas alocadas. Y entonces esa subasta, con ese montón de piezas, se vendió. En total las gafas me las vendí por $500.000, ¿vale? La venta fue de la siguiente manera, por dejar un sistema de subasta, por dejar algo así una idea. El sistema de subasta era, tienes que ir comprando y desbloqueando. Como un videojuego, tú vas comprando una serie de piezas y cuando adquieres estas 5 piezas se te desbloquea una quinta que accede a ella por nada, por $1. Entonces genera ese tipo de cosas. Empiezo a darme cuenta de que en realidad las subastas no son solo una subasta tradicional, sino que también tienen muchas posibilidades de diferentes formatos, de diferentes juegos. Mira, por ejemplo, esta es la última que hice del rock, ¿no? Entonces, esta es pieza 1-1, por ejemplo, y ahora vaya a ver a continuación, vaya a ver muchas guitarritas eléctricas, ¿no? Ese es otro tipo de colección que hice con ese espíritu coleccionable. Tenéis que entender que los coleccionistas del mundo del criptoarte son personas coleccionistas. Ya sé que parece raro, pero son coleccionistas de colecciones también tipo Pokémon, vamos a decirlo. Han crecido con eso. Son gente que le gusta también coleccionar no solo una pieza única, sino también tener grandes colecciones, completas como los cromos, hacer muchas. Digamos que eso antes pues sí se ha hecho, pero aquí funciona muy bien. Por eso las colecciones de CryptoPunks y todo este tema. Entonces, ese es el camino un poco. Imaginaros que yo paso de lo tradicional al cripto por un mail y me cambia completamente la vida y me da toda la visibilidad a nivel internacional que, por ejemplo, aquí pues no había tenido, ¿no? Por contar un poco aquí cómo está el panorama aquí en España, en realidad, en este aspecto, pues es casi inexistente, realmente. O sea, ya estamos haciendo algo, pero el tema de los coleccionistas, por ejemplo, y todo eso, pues ha llegado un poco más tarde. Yo soy pionero y me he llevado mucho pues, por mi presencia internacional y porque tuve acceso con mi obra, me acceso a la guitarra, con mi obra, con las temáticas que trato, encajan muy bien con esa comunidad, pues se convirtió en un éxito, ¿no? Estas guitarras, por ejemplo, se vendían en un tipo de colección, un tipo de subasta diferente que estaba muy divertido. Se llama Mystery Box, ¿vale? Por comentar un poco. La Mystery Box es, tú compras, ¿cómo lo explicaría? Es como una caja que tú no sabes qué te viene dentro. Hay 5 guitarras, son una colección de 10 guitarras, ¿vale? Vosotros compráis una caja, eran $500 una caja. Tú comprabas esa caja, tú le dabas y por probabilidad conseguía una guitarra u otra. Hay guitarras como de toda la vida. Había guitarras que eran muy difíciles de conseguir, como los cromos de fútbol, como los cromos de todo. Había unas que eran muy difíciles de conseguir y otras muy fáciles de conseguir. Bueno, pues por ejemplo, solo hubo una persona que completó las 2 colecciones, compró 59 cajas. Hubo una persona, asiático, de China, de Beijing, vamos. Esa persona compró 59, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nunca te lo imaginas, y además con restricciones de tiempo. Por ejemplo, otro tipo de subasta, por ejemplo, es restricción en tiempo. Se venden todas las ediciones que sean posibles, pero solo en 30 minutos. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque, aunque es mercado del arte, también es bueno entender que hay
un cierto nivel de jugabilidad, de juego, de gamificación. Hay que pensar que los coleccionistas son gente que se ha criado en este mundo digital, en los juegos, que conocen perfectamente los sistemas. Yo muchas veces cuando me presentaban la página Marketplace, me presentaba el sistema, esta física, me presentaba el sistema de subasta, yo muchas veces decía, wow, yo no sé si la gente lo va a entender bien, lo de la Mystery Box, porque hay que dar pedagogía. Son gente que se mueve en ese mundo, de los videojuegos y en todo ese espectro de juegos. Y bueno, más cosas. El futuro, vamos a hablar un poco del futuro, acá, ¿no? Un pelín. ¿Cómo ve el futuro el tema? Pues mira, en el futuro en España, por ejemplo, va a haber muchos más criptoartistas, va a haber muchos más proyectos, van a entrar muchas marcas. Es verdad que no todo, hay una idea que yo creo que es un poco equivocada, que todo lo que se hace en NFT va a funcionar. Eso es una idea que se debe superar. Hay marcas y hay productos o hay cosas que se prestan mucho mejor a los NFT que a otros. Por ejemplo, artistas como yo, artistas individuales, se prestan. Si tienen la calidad, si se lo curran, si consiguen entrar a las plataformas o consiguen visibilidad, sí van a obtener eso. Pero como marcas, por ejemplo, que sería interesante, a mí me han escrito, por ejemplo, me escribieron para hacer uno de la Guardia Civil, por ejemplo, que dice, bueno, pues se puede hacer, realmente dudo que se venda. O sea, es complicado vender a lo mejor un NFT conmemorativo de la Guardia Civil, no porque sea la Guardia Civil, que me parece fantástico, sino por el tema de los coleccionistas como son. Pues ya se me han pasado los 20 minutos. El resumo. Y lo último, lo mejor para los artistas, como ven. ¿Qué nos ha cambiado? Independencia. Trabajamos donde queremos de nuestra casa. Tenemos un 10% de royalty o más de la obra, ¿vale? Cuando se van vendiendo, eso es algo totalmente revolucionario. Y luego somos un poco más dueños de nuestro destino y somos agentes de nosotros mismos. Digamos que nos hemos liberado de ciertas cosas, aunque también esas cosas requieren un trabajo y un esfuerzo. Así que no sé si lo he contado todo muy bien, lo he contado un poco, pero bueno, esa es un poco mi experiencia y si conocéis a alguien que sea artista o que esté en este mundillo, tenéis que animarlo, ¿vale? Tenéis que animarlo y que se ponga y que hay muchas posibilidades. Y aquí en España tenemos mucho potencial. Así que nada. Oye, Javier, mil gracias, de verdad, ha sido fantástico. Merci beaucoup. Y ahora vamos a pasar la palabra a Óscar. Bueno. Yo necesito que me controléis el tiempo porque... Sí, ahora te decimos. Me ha gustado mucho... Hola. ¿Sí? ¿Me escucháis? Hola. Va. Se ha quedado sin baterías. Bueno, ha sido un placer escucharte, Javier. La verdad es que iba a contar un montón de cosas, pero las voy a cambiar todas porque me ha inspirado algunas cosas que ha dicho y también tu presentación inicial. Y bueno, como esto es en tiempo real, voy a intentar cambiar un poco mi speech por daros algunas respuestas a cosas que creo que se están planteando aquí y que a lo mejor merece la pena ayudaros a entender en lo poco tiempo. Mi primer problema es que me encanta esto, me encanta hablar y necesito a alguien que me controle el tiempo, ¿vale? Alguien que me avise, me quedan 5 minutos, porque si no puedo estar aquí el infinito. Soy Óscar Hormigos, soy director de desarrollo de Colección Solo. Y lo primero que os tengo que decir es que Colección Solo no es este tipo de coleccionistas del que Javier Arrech está hablando. Es decir, nosotros no somos coleccionistas típicos del mundo de la cripto. Tenemos una colección cripto, pero tenemos una colección cripto como parte de una colección de arte contemporáneo que tenemos actualmente más de 1000 piezas. Y hablamos de artistas pues, como Nam June Paik o Willie Cole o David Ahmed, Neo Rauch, Marian Khan, la lista es infinita, es una colección que tenéis la oportunidad de visitar, quien no la conozca, estamos en Puerta Alcalá, el número 5, os invito a quien no haya ido nunca, la visita es gratuita a través de la página web, que yo me estoy conectando, todo lo que voy a hacer es online, o sea que vais a poder ver todo lo que os estoy contando. Y aquí en la esquina, muy fácil, en visitas, podéis programar una visita, son gratuitas, son visitas guiadas y os lo recomiendo. Es una colección de 2 emprendedores españoles, Ana Gervás y David Cantoya. Ninguno de los dos ha hecho su fortuna y su dinero en el mundo de las cripto. No, nada que ver con el perfil que os estaba contando Javier. El 95% de lo que existe en el mundo cripto es lo que cuenta Javier. Y hay un porcentaje muy pequeño, pero cada vez mayor, de coleccionistas de toda la vida, de coleccionismo de arte contemporáneo en este caso, que dentro de sus artistas vamos viendo y os voy a enseñar cómo
nosotros empezamos hace casi 2 años a coleccionar NFTs, pero como parte de esta colección. Es decir, primer punto, es compatible. Nosotros tenemos una colección donde hay obra física como cuadros, esculturas, instalaciones, hay todo tipo de formatos, hay tapices, hay de todo en el mundo del arte contemporáneo. Y entendemos, y esto yo creo que es muy importante, que si hacemos cosas en NFT es porque hace unos tiempos empezamos con uno de los proyectos que dentro de Colección Solo, pues lo que nos mueve no solo es coleccionar, sino que se articula en un plan de mecenazgo. Tenemos varios proyectos de mecenazgo artístico y uno de ellos pues ayudamos a artistas que utilizan los nuevos medios. Ese proyecto, que se llama Uncaos, empezó su andadura hace más de 3 años, antes de que se hiciera tan popular lo de las cripto, pero que tampoco se me olvide por daros un dato, cuando hablábamos antes de que todo esto ha saltado en marzo de este año. Bueno, los CryptoPunks famosos, esto que decías tú, ¿qué dato habías dado? ¿De cuántos millones? ¿El último CryptoPunk más vendido que habías dicho? 12, casi 12. Los CryptoPunks se presentaron el 23 de junio del 2017, ¿vale? Importante. No es de ahora, o sea, los CryptoPunks vienen de hace 4 años y el mundo de NFT lleva bastante tiempo y las plataformas que venden este tipo de activos llevan tiempo. Que el mundo de las subastas ha incorporado este año es cierto, pero que activos muy valorados y que se movían ya con mucho dinero, porque está muy en relación con el mundo de las criptodivisas, pues ese tipo de coleccionistas del que él habla, pues ya estaba coleccionando. Y es muy distinto ese mundo al mundo del arte tradicional. Y el mundo del arte tradicional, como estáis viendo, está moviéndose hasta ese mundo y lo está mirando. Pero tenéis que entender, primera cosa, que esto ya tenía un recorrido en el mundo de las cripto y que ahora el mundo del arte pues está poco a poco pues entrando. ¿Nosotros por qué entramos? Por ventaja, no por complicarnos la vida. No nos gusta complicarnos y decir, pero ¿por qué tenéis una colección de NFTs? ¿Por qué habéis, principalmente, y eso es muy interesante cuando él dice las ventajas para un artista, o sea, si se mete un artista en NFT no lo hace solo porque quiera complicarse. Todo lo contrario, porque quiere facilitarle, porque le está ayudando a vender, porque le está ayudando a ponerse en contacto directo con el coleccionista, porque está encontrando nuevos públicos y nuevos targets para el digital. Y efectivamente, nosotros cuando empezamos a coleccionar el digital nos encontrábamos pues, con los problemas que estábamos resolviendo en NFT. Primero, la unicidad. El arte está basado en eso. Muchas de las piezas están basadas en que si tienes la idea de que va a haber copias infinitas de lo que tienes, pues es un problema para el arte digital. Y ya estaba pasando, que había mucha gente que no coleccionaba por la dificultad de coleccionar ese arte. Y luego pensar como una simplificación de lo que es un NFT, que un NFT no deja de ser más que un certificado, ¿vale? Quedaros con esa idea. Es más complejo con eso, pero es una especie de certificado de autenticidad que está, de alguna manera, vinculado a un archivo digital, ¿vale? A una imagen, estáis viendo ahí GIF animados, vídeos. Otra cosa es el mundo físico, que de esto podemos hablar en otro momento, pero a día de hoy es mucho más complejo, pero pensar que es un certificado digital. Y los certificados digital o de autenticidad ya estaban pasando. Es decir, que ese problema ya existía de antes, que era cuántos problemas en el mundo del arte ha habido porque se han perdido certificados de autenticidad. Porque obras, cuando hablábamos retos en el futuro del NFT, pues si es que los mejora, si es que son mejores ahora que como eran antes, ¿qué preferís? ¿Guardar en vuestra caja fuerte un certificado de autenticidad o tenerlo en el blockchain protegido, que es inhackeable, en una cuenta, en un wallet, algo que pasará a generaciones, que no se puede corromper, que no se puede pervertir? O sea, yo prefiero 1000 veces tener mis certificados en un sistema en blockchain. De hecho, nosotros, antes de que empezáramos a coleccionar NFTs, ya estábamos con sistemas en blockchain de certificación digital. Utilizábamos una plataforma que se llama Verisart, donde certificábamos las compras que hacíamos para que esos certificados, en lugar de tenerlos en un papel o tenerlos en un PDF, los teníamos certificados en el blockchain. Si encima esto se une que la obra está vinculada a eso, pues un paso mejor. El segundo gran paso, que me parece muy importante también ayudaros a entender, es que en el mundo del arte, como bien sabéis, para un coleccionista a veces no es claro porque no es transparente el recorrido de la obra, ¿no? No se sabe
el artista la primera vez que lo vendió, a qué precio lo vendió, si luego ha habido más compradores, que cuándo se ha comprado, cuándo se ha vendido, a qué precios. El NFT, gracias al sistema que usa en el blockchain, es traceable. Cualquier obra que este señor ha vendido, yo me puedo ir a verla y ver quién fue la vez que él lo acuñó, el día, la hora, el día que lo acuñó, su primer comprador, su segundo comprador, el precio, la dirección, sé todo, sé absolutamente todo sobre la obra de Javier Arrés. Lo que acaba de decir hoy aquí es fácil de ver. Nos podemos ir a su cuenta, que es pública, podemos ver las cosas que ha vendido, podemos ver sus tokens. Señores, ¿quién no quiere trazabilidad? Que levante la mano a quien no quiera saber cuando colecciona algo, de dónde viene ese cuadro, cuánto ha costado, a dónde se ha vendido. Y encima, como él bien dice, que el artista en el second market siempre, aunque no se pongan de acuerdo el comprador y el vendedor, porque es un smart contract el que lo decide, siempre va a ir un royalty para el artista. No es como antiguamente se hacía, que de repente alguien que compra luego vende, si quiere a lo mejor le da un porcentaje al artista originario. Aquí no hay nada que decidir. Aquí en la transferencia directamente ese dinero va a ir para el artista. Os estoy contando millones de mejoras, millones de detalles de por qué hace que esto es cuestión de tiempo, que la gente que está coleccionando en el digital pues lo quiera tener, lo quiera hacer. De hecho, nosotros habíamos coleccionado ya artistas en digital. Yo no sé si voy a enseñaros aquí ya algunas cosas. Y os pongo un ejemplo de una pieza, yo creo que está aquí solo. Vale, os voy a enseñar, por ejemplo, algunas piezas que nosotros hemos comprado en SuperRare, y esto es público y os podéis meter y ver algunas piezas de colección solo en SuperRare si se cargan, que nos están cargando. Y, por ejemplo, esta es una pieza que es muy curioso y me sirve para contaros dos historias. Que es una pieza de Cool 3D World que fue comisionada en la época, no como NFT, fue comisionada para una exposición que vais a tener la suerte también, si queréis, de ir, que se inaugura el 7 de octubre en el Matadero, que es una retrospectiva sobre las obras de la colección solo alrededor de Jardín de las Delicias. Tenemos más de 40 obras en distintos formatos y distintas disciplinas y distintos artistas sobre Jardín de las Delicias y se van a exponer allí. Esta es una pieza, aquí no se ve muy bien, voy a intentarlo hacerlo grande. Voy a intentar incluso poner el sonido que yo creo que tiene. Es una pieza de unos artistas que nosotros ya coleccionábamos, que ya conocíamos. Estamos hablando de artistas que ya coleccionábamos, de artistas con los que ya trabajábamos. No es que nosotros nos hemos metido al mundo NFT porque vamos a especular a ver qué cosas se compran, se vendan. No, eran artistas que ya comprábamos vídeos y nos hacían un certificado digital en un papel. Entonces, cuando esta pieza, por ejemplo, que es una pieza que va a estar expuesta en la Expo de Jardín de las Delicias, hablamos con Cool 3D World y vimos que Cool 3D World creaba su propia cuenta y creaba su propio... Le dijimos, oye, ¿por qué este vídeo que ya nos hiciste, por qué no nos lo pasas a NFT y nos lo transfieres? Porque la primera intención que teníamos era de toda nuestra colección en vídeo, la preferimos en NFT. Cualquier cosa que tuviéramos en digital, la preferimos en NFT, porque está certificada, porque es trazable, porque no se va a perder. O sea, yo prefiero 1000 veces esto que tener en un disco duro este vídeo y lo que preguntábamos antes, ¿cómo los hijos de David y Ana, las siguientes generaciones que estén en la colección van a tenerlo? Pues prefiero tenerlo en la blockchain, sinceramente, pero prefiero tenerlo certificado en NFT que no como lo tenía antes en un disco duro, un vídeo con un documento PDF donde se reconocía la autoría y se reconocía la edición y el tamaño. Esto fue el origen un poco de la colección. Por supuesto, artistas como Cool 3D World, pues que éramos a lo mejor de sus pocos, es un buen ejemplo porque Cool 3D World solo nos había vendido a nosotros como colección de arte, era la primera vez que una colección de arte les compraba, y esta es la maravilla del mundo de los NFTs, que ahora mismo tienen muchos coleccionistas y ahora mismo pueden vivir perfectamente de ello cuando antes, pues estos vídeos que ellos subían a YouTube y que conseguían a veces hasta 4 o 5 millones de views, tenían una fanbase enorme de gente que les seguía, han encontrado un medio donde esta nueva narrativa, este mundo que ellos hablan en el arte, que ellos lideran este territorio del Uncanny, de lo
lo inquietante, ¿verdad? Utilizar el lenguaje digital para llevarnos a otros sitios, enseñarnos cosas que no son las convencionales. En esos nuevos lenguajes narrativos, de repente han encontrado que artistas como estos, donde solo tenían un coleccionista, pues ahora tienen muchos coleccionistas, y alguna de estas piezas que luego hemos comprado y que les hemos seguido comprando, pues han alcanzado precios que para ellos pues son 13 ethers. ¿Vamos a cambiar? Sí, genial. Bueno, jamás se hubieran imaginado que podrían ganar por un vídeo 13 ethers. Yo lo digo en ether siempre los precios porque aunque ahí lo ponga es muy engañoso. Lo que dice él, hay gente que le han pagado 20 ether hace 2 años y vendían $300 un ether y ahora valen 3.000. O sea, esto cambia mucho. O sea, hay mucha gente que ha ganado mucho dinero simplemente quedándose con las cripto que tenía en ese momento más de lo que ha ganado. Sin perder de perspectiva un poco lo que os contaba de la primera misión que os quería decir era que es que lo lógico es que cualquier persona que esté en el mundo del arte contemporáneo coleccione NFT, no por especular, no por comprar cosas porque vaya a pegar el pelotazo, sino porque los propios artistas que nosotros coleccionábamos empiezan a hacer proyectos ahí. Si nosotros estamos con un programa de mecenazgo acompañando a esos artistas, pues les acompañamos a NFT. Si encontramos una manera de comprar un certificado mejor que el que teníamos, pues nos pasamos al NFT. Es decir, no es todo blanco y negro, no es que este mundo haya aparecido con artistas, que es el caso de Javier, que vienen de ese mundo. Os pongo otro ejemplo de un proyecto muy interesante y de otro artista que hemos apoyado y cómo ha pasado al mundo NFT, que es Mario Klingemann. Mario Klingemann es un artista alemán que cuando nosotros conocimos hace 4 años principalmente, ya era muy conocido en el mundo de la inteligencia artificial. Había publicado muchas cosas en Twitter, había publicado muchas cosas en Instagram, le hacía ponencias, daba charlas, pero no había vendido realmente nunca nada. Vivía de las charlas y tenía una comunidad muy interesante que le seguía y pues era increíble, pero le invitaban a hablar, pues yo qué sé, en el campus de Google. Una persona muy reconocida en el uso de la inteligencia artificial. Cuando le conocimos, el primer proyecto que hicimos dentro de este parte de desarrollo de activación en los nuevos medios que se llama OnCaos. OnCaos es simplemente una división de Colección Solo, es lo mismo, somos lo mismo. Le ayudamos a producir este vídeo que os voy a enseñar un poco para que entendáis nuestro proyecto también en el digital y en este caso relacionado con la inteligencia artificial. No se escucha. No se escucha, pero no sé por qué. A lo mejor porque esto ya es más complejo porque está el audio aquí. Bueno, os lo explico yo. O sea, aquí hay una parte de entrevista, este es Mario. Lo que estáis viendo aquí, no sé si esta pieza está en Colección Solo, en la Puerta de Alcalá. Fue un poco historia del arte porque fue la primera vez que se subastó un algoritmo vivo de inteligencia artificial en una casa de subastas que fue en Sotheby's. Pues bastante, se montó bastante revuelo porque se empezaba a hablar de la creación autónoma. Esta máquina, este es Mario, esta imagen de fondo, este vídeo está grabado en Colección Solo. Esta máquina que estáis viendo aquí, el ordenador está dentro de ese cabinet de madera y está generando imágenes infinitas. Ahí dentro no hay una base de datos, no está mezclando imágenes, no tiene fotos y las mezcla, está creándolas de cero. La máquina está creándolas de cero. Esto es lo que ha aprendido. Lo que estáis viendo ahora es que ha aprendido de grandes maestros europeos entre el siglo XVII y el siglo XIX. La máquina, después de hacer ese aprendizaje que se llama Machine Learning, es capaz de crear nuevos retratos, pero por supuesto no queremos que los copie, no queremos que siga haciendo retratos, que siga haciendo Rembrandt. El artista le ha enseñado que sea original. El artista le ha enseñado a hacer una máquina autónoma que va buscando esa manera de lo que él llama neuralismo, de la belleza convulsa, de la deformación, está buscando generar nuevas identidades, nuevas caras, nuevas formas de expresión, una vez más llevarnos a la tecnología sobre eso. Y este proyecto, que fue un éxito, se subastó en Sotheby's como instalación, como algo como se hacía antes. Antes de que ahora mismo, hace unos meses, hicimos una nueva subasta en Sotheby's en NFT. ¿Por qué? Porque para un artista como Mario tiene mucho más sentido que, por ejemplo, este tipo de algoritmos
los pueda vender en NFT que no los pueda vender en un formato físico. Y de hecho, el experimento que hicimos hace un año, cuando Mario empezó con este proyecto, simplemente cogimos algunos screenshots, como unos pantallazos de algunos algoritmos que él estaba haciendo. Esto que estáis viendo aquí son simplemente frames de algunos vídeos que él generaba. Bueno, la sorpresa fue que todos estos en el 2020, en verano del 2020, pues se vendieron todos. Cuando os hablo de la trazabilidad, mirar, él lo creó hace 7 meses. La primera oferta fue de 3,9 Ether, la segunda la aceptó y fue por casi 4 Ether. Esta persona la transfirió, se la regaló a alguien y esta persona la ha vuelto a vender por 12 Ether. Es decir, que él lo ha vendido por 4 y hay una persona que la ha vendido por 12. Te puedes ir ahí a Etherscan, ver la transferencia, bien, incluso podríamos seguir mirando en la address de esta persona para ver si hay rastro, porque hay muchas veces que pone quién es y lo firma, él, como dice, conoce a sus compradores. O sea, esto no es también la leyenda de que nosotros cuando hacemos transferencias, cuando hacemos compras, lo ponemos, lo firmamos. Si es de colección solo, lo vas a ver que es de colección solo. Y de hecho, os enseño que estamos en SuperRare, pero estamos en otras muchas plataformas. Una plataforma que nos encanta por apoyar a Mario, porque tiene todo el sentido para Mario, porque quiere apoyar una plataforma que es Tezos, que no es Ether, que son una especie de tokens que son menos contaminantes que el Ethereum. No voy a entrar en eso, pero él tomó esa decisión. Esta es nuestra colección, lo veis aquí, colección solo. Estos son NFTs comprados aquí. Mirad qué casualidad. ¿Veis? Hay still frames, hay momentos, a ver si se carga ahora, hay momentos que se han comprado. Estos se vendieron, hicimos como una serie de piezas únicas sacadas de esa pieza que habéis visto ahí. ¿Os acordáis del vídeo que habéis visto ahí? El vídeo ese genera imágenes ilimitadas de nuevos retratos, o sea, infinitos. Lo que hemos hecho es que esa pieza, que era única y que es en tiempo real, que es muy fácil, es muy difícil de coleccionar. Es una pieza complicada de coleccionar porque tienes una máquina viva. Y a lo mejor en el futuro la máquina, cuando preguntábamos antes, ¿y cómo es la conservación de eso? Es muy complicada, ¿no? ¿Quién quiere tener una pieza que con los años? Sin embargo, esto, que son steel frames generados de esa máquina, es una serie limitada que hicimos de 10. Se vendieron todos por 1.500 tezos. Ahora el tezo pues, ha subido bastante, pero hace unas semanas estaba a 2, a 3. Y ahora ha llegado a estar a 6, o sea, precios asequibles, pero tiene todo el sentido que un artista con el que ya trabajábamos, que coleccionábamos, pues diéramos ese paso y que coleccionáramos las cosas que él hace en NFT. ¿Por qué preferimos este sistema? Preferimos esto a la complejidad a veces que tiene lo otro, a nivel de conservación, a nivel... Los dos medios son interesantes, pero esto es un medio perfecto para el coleccionismo. ¿Y qué hacemos con esto? Que mucha gente se pregunta, decir, bueno, aparte de tener estas colecciones aquí, es que esto lo puedes poner en una pantalla, igual que hacíamos antes. Es que esto lo podemos tener expuesto en nuestro museo. Tenemos un museo y lo exponemos. ¿Por qué no se puede exponer un NFT? Es lo mismo. Si es un certificado vinculado a una imagen, vinculado a un vídeo, pues los pones en el formato que los ponías habitualmente. ¿Que hay gente de estos nuevos coleccionistas que no necesitan exponerlo? Por supuesto. ¿Por qué lo van a querer exponer si a ellos les vale con decir que lo tienen en Twitter? Si es que es otro tipo de coleccionista ese que el coleccionista tradicional. Ellos no necesitan comprarse una pantalla gigante para poner esto. Ellos simplemente les vale con ponerlo en Twitter y les vale con tener este tipo de colecciones, este tipo de links donde recopilan y tienen su colección. Por acabar complicándolo, por dar un giro más sobre lo que decíais antes del futuro, por abriros un poco la cabeza, como diciendo todo esto es una herramienta y como herramientas no son ni buenas ni malas, porque hay un montón de gente que nos viene, pero si sois una colección de todo tradicional y no sé qué, ¿cómo os metéis en esto? ¿Cómo dais validez al NFT? Como si fuera algo malo, como si fuera... Pero que no hay nada malo en esto. Las herramientas es como un bisturí, no son ni buenas ni malas. El bisturí te puede servir para salvar una vida, te puede servir para matar a alguien, pero en sí mismo el NFT no hay una ética que diga esto es malo, esto es bueno, depende para lo que lo uses. Si lo usas simplemente para especular, pues bueno, es el camino que eligen unos. Si lo eliges como manera de certificar, de hacer trazabilidad, de ayudar a artistas, de conseguir, me parece que es algo bueno que ha pasado al mercado del arte y es algo bueno que ha pasado
al mercado del arte digital, que tenía ya en sí mismo un montón de carencias. Pero por daros ese giro más, para ayudaros a pensar, porque esto no ha parado aquí, no sé si os está costando seguir el argumentario, pero quiero daros una vuelta más, es decir, porque ahora mismo estáis viendo no fungible tokens, es decir, no son únicos, no son iguales entre sí, pero empieza a haber la tokenización de artistas. Y os voy a hablar de un proyecto que vamos a lanzar en 2 semanas con Mario, que nos ayudó a pensar en este planteamiento, que nos contó una historia que nos fascinó, que dijo, bueno, con Memories of Passerby ya hemos hecho una máquina autónoma, una máquina capaz de generar arte infinito con una inteligencia artificial. Eso, bueno, hemos sido de los primeros, hicimos un montón de ruido, le fue muy bien. Pensar que ese cabinet que visteis ahí tuvo un recorrido de más de 18 exposiciones donde estuvimos en sitios como el Hermitage en San Petersburgo, estuvimos en el Hermitage, estuvimos en el Pompidou, estuvimos en el Barbican en Londres. Mario Klingemann ha estado expuesto en los principales museos del mundo. Es un artista referente, padre de la inteligencia artificial en el arte, y como camino natural pues acaba vendiendo en NFTs. Pero esta idea también de que los artistas que están funcionando en el mundo convencional no están aquí, es que acabarán estando todos. Acabará estando todo el mundo, porque lo lógico es que estén aquí. Pero por daros un giro más, os quiero hablar de la última proyecto en el que nos hemos decidido meter, que se llama Voto. Voto ya no es Mario, es un artista autónomo que crea arte, es un bot, es un algoritmo en sí mismo, pero el giro aquí, que espero explicaros bien, es que es descentralizado. ¿Descentralizado qué significa? Que lo vamos a tokenizar. Este artista autónomo lo vamos a tokenizar. Van a salir una moneda de este artista, que son los votos. No es una persona física, es una máquina. Esta máquina la vamos a tokenizar, ahora mismo, de hecho, acabamos de cerrar ayer un airdrop, es decir, hemos repartido entre la comunidad como experimento artístico para que la gente tenga tokens de este artista, que es Voto, y con estos tokens es descentralizado porque nadie lo gobierna. Este artista ya no es de Mario, este algoritmo ya no es de una persona, ya no es de nosotros de colección solo. Yo, como coleccionista, lo que hacemos ahora es que coleccionamos no las obras de arte, coleccionamos al artista. Compraremos tokens de este artista. ¿Y este artista qué va a hacer? Pues crea imágenes, como veíamos antes. En este caso os voy a enseñar galería, os voy a enseñar algunas de las muchas imágenes que hace. Os voy a enseñar una cosa que son las tripas de esto. Si me deja, se ha quedado aquí, a ver si me conecta. A lo mejor se ha desconectado el wallet. Porque esto está en pruebas y está como... Aquí es donde podríamos activar pero os voy a enseñar esto. A ver si me deja. Si tú tienes tokens del artista, puedes decidir lo que hace el artista, si te gusta o no te gusta. Lo vas dirigiendo, la comunidad lo dirige. Descentralizado significa que no es una persona el que está diciendo lo que haga. La comunidad irá votando. Por ejemplo, aquí, estas 2 imágenes que acaba de generar la máquina, tengo que decidir cuál me gusta. Dependiendo de los tokens que tengo un poder de voto. Como si fuéramos accionistas de una empresa y donde alguien en el consejo de administración nos dice mañana vamos a tomar un acuerdo para hacer esto. ¿Quién? ¿Votos a favor? Pues esto nos ponemos de acuerdo. Yo digo, vamos a hacer una votación en real. Pues a mí me gusta esta. Todos los días esta máquina es capaz de generar cientos de miles de imágenes. Vamos a elegir de esas 50 y de esas 50 la comunidad, pues a mí me encanta esta, me parece fascinante, irá eligiendo cuál de ese estilo le gusta más. Dependiendo de los votos que tenga, se tomarán decisiones y con las mejores, voy a acabar el sistema de votos por no seguir liándolo, voy a hacer 3 más, pero ya veis que esto es infinito, me podría quedar aquí hasta el final. La máquina me seguiría generando nuevas imágenes. Me parece fascinante. O sea, esto a mí mismo me está emocionando ver lo que la máquina está haciendo. Me parece increíble. Y en función de los votos, en función de la gente que tenga tokens, pues acabará tomando decisiones. Estos son los que he elegido yo. Les estoy dando un poder de voto. Se va a conectar a mi wallet. Se va a conectar, en este caso, a mi cuenta.
y le voy a autentificar para decir que estos votos pues, son míos. O sea, como tengo un... Aquí vais a ver... No sé por qué no me entra el scroll. Algo pasa. Para poder ir a la pantalla que había antes, aquí, que tengo un número de poder de voto. Por ejemplo, ahora tengo 10 votos pendientes en función de los tokens que tenga. Los tokens ahora me los han regalado porque está en un airdrop, pero en el futuro también se podrán comprar y se podrán coleccionar. Se podrá coleccionar votos. ¿Qué pasa con esto? Pues que el propio artista, que no soy yo, que es voto, subastará hará drops, hará subastas de su arte. De entre las más votadas, esto pues es un ejemplo, pues en SuperRare en la plataforma se podrán comprar piezas de NFT. ¿Qué pasa con el dinero que gane el bot? Es una máquina ganando dinero. ¿Qué hace ese dinero? La propia máquina se compra tokens y esos tokens los quema. De tal manera que si esto va bien y la gente le gusta el arte y cada vez hay más gente comprando arte de voto, que no es una persona, cada vez habrá menos tokens y los tokens tendrán más valor. Es un experimento artístico por ver cómo una comunidad puede direccionar un artista y cómo los coleccionistas no tienen por qué comprar el arte que hace, sino que pueden ser, imaginaros, que fuéramos coleccionistas de Picasso, pero no de sus obras, sino de él, que tuviéramos tokens del artista y que fuéramos parte de la decisión de lo que hace, ¿no? Esto es posible gracias a estas tecnologías, son herramientas que nos permiten hacer cosas que antes no se podía y que en concreto en este mundo que es el digital nos abren y nos explota la cabeza con las millones de posibilidades que esto nos da, pero todo hacia el bien, o sea, todo hacia la mejora, es mi manera de entenderlo. Por eso me fascina tanto cuando hay estos miedos, o porque falta información o porque no se cuenta bien, pero esto, si escucháis a Javier, viene a facilitar la vida de un artista y de un coleccionista, desde luego os digo que viene a mejorar el coleccionismo. Habrá otras visiones más críticas y habrá lagunas y hay temas legales que resolver, pero que no se os olvide que esos temas legales muchas veces también estaban en el mundo del arte. Y cuando la gente ataca esto y dice, bueno, pero es que mucha gente que está aquí es por especulación. ¿Y cuánta gente está en el arte por especulación? ¿Y cuánta gente compra arte para venderlo? Las empresas de subasta no vendían antes que eso. El otro día salió un Basquiat por 90 millones. Pues estamos sorprendidos por 60, pero un Basquiat por 90 millones, todo bien. Pero si es Beeple, esto hay algo que falla. El arte no puede suscribir esto. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué de repente el dinero no puede estar relacionado con el mundo del arte? El dinero está relacionado con el mundo del arte siempre. Y unos pocos han decidido dónde estaba el interés y dónde estaba el valor. Es valor subjetivo. Es valor creado. No es un valor real de cuántas horas este señor le haya puesto a hacer ese dibujo. No son horas, hombre. El arte no está conectado con eso. Y ese valor subjetivo ha estado siempre en manos de gente que ha podido especular con eso y ha podido hacerlo. ¿Por qué este sistema que también lo permite, este es malo pero el otro es bueno? No sé, hay un montón de preguntas fascinantes que espero que se resuelvan en la parte de preguntas. ¿Me he pasado el tiempo? ¿Yo no habéis dicho nada? Yo estoy... Nada. Pues Marta, te doy la palabra para tratar los temas más legales de los NFTs. Madre mía, vaya papelón, ¿eh? Después de estas cosas fascinantes, yo tener que hablar aquí de cosas legales, me voy a bajar la moral a todos. No, estaba esperando a que Fran me pusiera la presentación y después... Bueno, increíble, que se ha pasado el tiempo volando, vamos. Hay algunas cosas que son ya evidentes. Uy, no sé por dónde lo estoy dando. A ver, ¿así? A ver, a lo mejor así, no. A ver si vas a tener que dar... Estoy muy lejos, no llega la señal. A ver, me cambia la... Bueno. Venga, voy a poner aquí. No quiere, ¿qué le pasa? No quiere. Bueno, pues me pongo ahí de pie, no pasa nada. Sí, me pongo aquí, venga. Esto ya parece que es más magistral, pero bueno, no pasa nada.
Vale. Bueno, me gustaría abordar algunas ideas fundamentales que desde el punto de vista del derecho parece que se pueden plantear en relación con esta figura. Algunas ya han sido tratadas magistralmente, aparte desde la propia experiencia, por Javier y por Óscar, ¿no? Algunas tienen que ver directamente con el propio funcionamiento del mercado o el cuestionamiento del concepto de arte o qué realidad es esta que se empieza a vender y bueno, no hay nada extraño en realidad. O sea, yo creo que es una implementación tecnológica. Me gustaría también apuntar algunas cosas sobre propiedad intelectual, contratación y muy someramente fiscalidad, porque el tiempo tampoco da para más. Pero bueno, creo que a estas alturas de la tarde ya todos sabremos lo que es un NFT, ¿no? Es un sistema de codificación en blockchain, que es una nueva tecnología aplicable a muchas cosas, porque parece que ahora mismo estamos hablando de NFT y es un concepto unívoco. NFT, arte. No, NFT, bueno, es un sistema de codificación de blockchain como aplicación tecnológica que puede asociarse a cualquier activo. De hecho, algunos de los ejemplos que traemos no sé si se podrían considerar como arte en el sentido tradicional, ¿no? De que haya conscientemente una creación artística por parte de un autor detrás. Pero bueno, la traducción es clarísima. Activo, voy a decir activo porque bueno, pueden ser muchas cosas, no fungible. ¿Pero qué significa? Pues que el activo pasa a ser único y exclusivo. Esto parece que choca, bueno, y aquí bueno, hablamos con una nueva nomenclatura. Hay que introducir en nuestro lenguaje conceptos nuevos como tokenizar, acuñar, los smart contracts, pero bueno, no son más que nuevas etiquetas para cosas que la gente ha hecho siempre. Entonces, bueno, está bien que nos familiaricemos con este tipo de terminología porque hay que perderle un poquito el miedo y la distancia, que es un poco lo que decía Óscar, ¿no? Que tampoco estamos hablando de nada estrambótico. Lo que creo que nos rompe un poco la cabeza es el hecho de que estemos hablando de cosas que ya están accesibles muchas veces de una manera pública y abierta para el público general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que innova un NFT? ¿Qué es lo que cambia conceptualmente un NFT con respecto a algo que yo ya puedo disfrutar de forma libre y abierta? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué se ha subastado esta pieza que está pública y, bueno, y multiversionada desde 2011, ¿no? ¿Qué es el cambio? Bueno, pues tan simple como esto. O sea, tengo un póster o tengo la obra original. La obra original certificada solo está en el Louvre. Puedo reproducir esta pieza millones de veces, pero nunca será el auténtico Leonardo. Bueno, pues los NFT lo que vienen a hacer es directamente suplir esta necesidad, y es que Javier lo ha contado en sus propias carnes. Aparte con un tipo de creación artística muy peculiar, ¿no? Muy difícil de clasificar a veces, que no entra dentro de la ilustración tradicional, porque estamos entre obras digitales, que es como nacieron fundamentalmente, aunque ahora se puede incluso llegar a tokenizar objetos, ¿no? Pero obras que no entran dentro del concepto de videoarte porque como es como un clip muy pequeño y que como que no había una etiqueta en la que... Y estaba el artista totalmente desamparado, que no sabía ni cómo podía venderlo ni comercializarlo. Y el ejemplo es típico. Te paso un pincho. Es que un pincho no me gusta, no me da fiabilidad. Bueno, pues aquí viene a dar respuesta a esto, ¿no? De hecho, los NFTs no cambian las reglas del juego. O sea, lo que introducen es una importante innovación tecnológica y lo que pasa es que afecta a la percepción social de la obra, pero realmente no está cambiando nada. Las obras digitales ya existían de antes. Es más, como Óscar muy bien ha dicho, ha venido a dar certidumbre sobre algo que antes parecía que estaban en el limbo virtual. ¿Cómo venías a certificar tú la titularidad como coleccionista y adquirente de una obra si no es a través de un NFT? ¿Y qué te distinguía a ti de tener una copia exactamente idéntica, precisamente cuando hablamos de obras digitales, del mismo archivo que estuviese circulando por la red? Es que no habría distinción. Entonces, esta tecnología y esta innovación, que hasta cuando yo me metí con esto dije yo, pero ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes?
es que esto debería habérsele ocurrido a alguien, pero antes, pero ya. ¿Por qué el blockchain inicialmente se había quedado solamente en la parte de certificación y trazabilidad? ¿Por qué no afectar también a la obra en sí misma, ¿no? Y que eso fuese ya el propio traspaso de titularidad. Bueno, pues este es el concepto básico. ¿Qué adquirimos al comprar un NFT? Pues la propiedad. Y no es nada raro, porque el derecho está, vamos, desde antes del derecho romano, habituadísimo a estos desdoblamientos de lo tangible y lo intangible. Esto es como para cuando estudiábamos primero de derecho, nos decían, la propiedad no es lo mismo que la posesión. Y tú te quedabas así como pillado, diciendo, ¿pero cómo no es lo mismo? Pues no, porque antes, en el lenguaje habitual, antes de meterte tú a estudiar cosas jurídicas, pues decías, no, lo tengo, no, lo poseo, no es mío, no, soy propietario, ya, pero es que el derecho va un paso más allá y desdobla. Desdobla, pues igual que se pueden vender acciones, igual que se pueden vender activos no tangibles, igual que se pueden vender derechos a futuribles, pues no es tan distinto desdoblar lo que es realmente la titularidad de lo que no es. Es decir, yo puedo disfrutar el mismo gato de antes, pero yo no voy a ser el propietario de la pieza, ¿no? Entonces, ¿qué adquirimos? Pues titularidad vinculada a conceptos muy importantes para un coleccionista como autenticidad, exclusividad, que estamos hablando de una obra única, y eso viene certificado por el artista que publica esa pieza y la convierte en un NFT con esa vocación y esa voluntad. Pero lo que no adquirimos es la propiedad intelectual del autor, ni sus derechos de explotación, que no se los usurpamos, salvo que el smart contract lo incluya de alguna manera y haya una renuncia voluntaria, ni un objeto físico. Creo que cuando preparábamos esta reunión estábamos hablando del objeto físico, ¿no? Que a lo mejor el artista del NFT, por deferencia, quiere hacer un print y se lo regala para que el propietario del NFT llegue a su casa y en vez de tener que buscar ahí en la cuenta dónde está su NFT, pues diga, mira, tengo el NFT, pero es esto mismo, pero lo tengo impreso, o lo tengo en un loop, en un marco digital, o tal. Pero vamos, que eso no es más que un detallito para hacerle el favor, pero que eso no es la obra, ¿no? Entonces, uno de los primeros problemas que pueden surgir con el NFT es plantearse la autenticidad del NFT. Porque si no recuerdo mal, Javier, estabas hablando de cuando tú creabas el NFT, cuando acuñabas el NFT, tú tenías que introducir una serie de datos, ¿no? En el proceso de creación. Es verdad que ahí la creación del NFT descansa en que sea el propio artista el que cuente la verdad. Si tú haces un 1 de 1, ¿no? Un ejemplar de obra única de una obra digital que tú vas a acuñar ahora mismo, el comprador confía en que tú hayas hecho 1 de 1. No es muy distinto eso de lo que sucede en la realidad, ¿no? De cuando tenemos un monotipo de obra gráfica o de cuando tenemos la obra gráfica de edición. Bueno, pues viene a ser exactamente lo mismo. Es más, podría haber NFTs de obras editadas. Podría ser 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Pero es importante desde mi punto de vista un poco de diligencia a la hora de comprar, un poco de fiabilidad, porque el comprador se mueve en un mercado tan virtual, tan poco tangible, que a lo mejor se pierde un poco esta sensación, ¿no? O sea, a veces la autenticidad parece que está vinculada pues a la firma, a que sabes que es una obra única, y yo levantaría un poquito la alerta aquí sobre esto, ¿no? Para que pues un comprador prestase atención a qué tipo de plataforma la está vendiendo, de qué tipo de moneda o criptomonedas están haciendo los intercambios, es una nueva nacida así de golpe o ya está un poco asentada. Y también la identidad en el activo, o sea, que exista certidumbre sobre que es difícil comprobar esto, ¿no? Pero de ahí está también la buena fe, que no va a desaparecer en el ámbito negocial, ¿no? Bueno, yo me voy a fiar de que este artista dice que es 1 de 1 porque es 1 de 1, pues me voy a fiar, porque es así. Y esto es que es exactamente lo mismo en el mercado tradicional. O sea, el fotógrafo que te dice que te está vendiendo una fotografía única, porque suele haber escalas, ¿no? De cuando creces en formato de impresión en fotografía, sueles trabajar con formato único o con pieza única. Cuando vas disminuyendo y haces edición, el artista tiene la obra, el artista tiene el archivo, no ha perdido sus derechos de propiedad intelectual. ¿Quién te dice a ti que no hace
donde dice que hace 25 ha hecho 50. Bueno, pues esa es la fiabilidad del mercado, porque si no se respetan las reglas es que no tiene sentido, es que no tendría ningún sentido, ¿no? De hecho, en los temas de propiedad intelectual, en la parte de derecho continental, que funciona distinto del derecho anglosajón, pero bueno, ya se están asentando algunos conceptos como los derechos morales, y hay una grandísima distinción entre los derechos morales y los económicos, ¿no? Los derechos morales son todos aquellos que están vinculados a la capacidad creativa del autor de una manera indisoluble, porque tienen que ver con la vinculación que tiene con su propia creación. O sea, el autor de una obra no puede renunciar a su autoría, no puede cederla a un tercero. Es imposible, o sea, no puede. Y bueno, a raíz de esa autoría, que es algo absolutamente personalísimo desde el punto de vista jurídico, pues se derivan una serie de cosas, ¿no? Pues él decide si la quiere difundir o no, él decide si tiene un cambio de convicción y si la quiere retirar, si puede acceder o no al ejemplar único. Pero también están los derechos económicos, que son los que habitualmente la gente identifica como derechos de propiedad intelectual, que es decidir autorizar reproducciones, distribuirla, transformarla o hacer una comunicación pública. En muchas cosas de artes plásticas la comunicación pública no afecta tanto, aunque bueno, si pensamos sobre todo en videoarte, pues a lo mejor que se puede hacer una primera exposición a través de un, no sé, de un festival, de algo así, habría primero una comunicación pública, antes incluso de una distribución, pero en cualquier caso estos son las facultades potencialmente explotables desde el punto de vista económico. Pero la existencia de un NFT no supone la transmisión automática de estas facultades al comprador, porque para eso tendría que el autor renunciar a ellas, o renunciarlas o convenirlas a través de un contrato de edición embebido en la propia codificación que formase parte del smart contract, por ejemplo. Este es un ejemplo de un NFT que obviamente yo no lo considero una obra de arte en sentido propio, porque son los clips que se están subastando en la página web de la NBA, que son los momentos que ellos llaman, ¿no? Que aparte, bueno, están gradados, los hay platinum, los hay no sé cuántos, bueno. Y esto es un extracto de las cláusulas del smart contract que va asociado a la adquisición de una de estas piezas. Se dice expresamente que no se puede modificar, que no se puede utilizar el momento para publicidad ajena, que no se puede comercializar con fines de obtener productos derivados. Ahí venía la facultad de transformación que decíamos antes de propiedad intelectual, ¿no? No puedo ahora mismo hacerme unas camisetas con el momentum que yo he adquirido y ponerme a venderlas, porque no estaría atentando contra los derechos bueno, en este caso, sí, de la NBA. Entonces, no podría hacerlo. Aparte, en este caso, hay otros derechos a añadir, ¿no? Los derechos de imagen de los jugadores que están ahí representados y que habrán consentido para esto, pero no para lo otro, derivado. O sea que vemos, por tanto, que las ventajas que tiene que exista una codificación y algunos errores que a priori pueden surgir cuando nos aproximamos a este tipo de piezas, porque parece que se compra todo y más parece que nos estalla más la cabeza con el hecho de que haya cosas que ya estén públicas y no es así. O sea, no estamos adquiriendo el poder universal sobre las obras NFT. ¿Cómo se compra un NFT? Bueno, aquí no me estoy hablando del proceso de adquisición, sino ¿cuál es el marco que ampara la compra de un NFT? Bueno, se ha puesto de moda hablar de los smart contracts, son también contratos codificados por el mismo sistema blockchain, con lo cual no se pueden alterar los términos, van a ser siempre los mismos, no va a haber dudas con respecto a qué estaba puesto ahí o donde dije Diego, eso no funciona con todo esto, con lo cual da una gran seguridad para las partes. Aparte de que se prescinden de muchos intermediarios, porque el proceso de adquisición es directa al artista. Como decía Javier, es una experiencia para él nueva. Algo que está revolucionando el mercado del arte en el sentido de que ya no hay que contar necesariamente siempre con los mismos intermediarios, de tener que contar con una galería de arte, de tener que contar con una plataforma de subastas, sino que a lo mejor directamente te lo pueden comprar.
Y aparte el contrato se ejecuta automáticamente, entonces todos los royalties que tú recibes por las reventas los recibes automáticamente sin tener que contar con la buena fe del comprador o el revendedor que separe la parte que le corresponde, porque en la reventa hay una parte que le corresponde al artista plástico, ¿no? Son tan novedosas estas figuras, tan curiosas, tan extrañas para lo que viene siendo el mundo del derecho tradicional basado en el papel, en el notario, en la escritura pública, que incluso ha llegado a plantearse si estamos ante un verdadero contrato, pero bueno, desde el punto de vista del puro derecho civil español, que es muy compartido por todos, se cumplen los 3 requisitos básicos, que es consentimiento por ambas partes, teniendo plenamente conocimiento de qué es lo que en qué punto están haciendo la transacción, o sea, cuál es el contenido de las prestaciones que se intercambian, el objeto cierto y una causa de obligación. Ahora, sobre estas dos puede que haya ciertas dudas, ¿no? El objeto cierto hay que darle una vuelta, ¿no?, al concepto tradicional de objeto cierto, porque aquí estamos hablando de obras digitales. Y en cuanto al consentimiento, yo creo que también podría ser un punto conflictivo, porque hay que saber exactamente a qué se está consintiendo. Es decir, hay que hacer un poquito de pedagogía, quizás los compradores New Generation, de estos que ya se lo toman todo como un juego y que saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Pero si estamos haciendo hoy esta sesión es porque a veces hace falta explicar qué es un NFT, ¿no?, y saber qué está adquiriendo el comprador. Pero yo diría más, ya desde un punto de vista jurídico, no solamente es necesario saber qué se está adquiriendo, es decir, que el consentimiento sea libre y exista una voluntad directa de adquirir eso, sino que exista consentimiento pleno en todas las cláusulas de la contratación, que esta es una de las máximas de nuestro derecho de protección, obviamente, porque si te encuentras con una cláusula sorpresiva que no sabías que había, como tantísimos ejemplos contamos en nuestra vida, ¿no?, de la contratación con las preferentes, no, es que yo no entendía esta cláusula bancaria, y todo esto ha dado lugar a una revolución sobre hasta qué punto es necesario que las partes contratantes tengan conocimiento, ¿no?, de las cláusulas implicadas en el contrato que los vinculan. Pues yo aquí es donde veo algún tipo de problema y no hay una solución a día de hoy. Yo creo que lo que habrá es una mejora, una implementación de cómo funciona el blockchain o de cómo son los protocolos de adquisición, pero no porque el contrato no sea válido. Una de las cosas básicas que funcionan, o sea, una de las cosas que yo veo aquí es que los smart contracts funcionan como los típicos contratos de adhesión. O sea, tú cuando estás contratando con Iberdrola el contrato de la luz, tú no te puedes poner a negociar con Iberdrola que te baje la tarifa, porque es que a ti particularmente de 2 a 3 te viene fatal que te ponga la cláusula que ellos tienen estipulada. No, los contratos son tipo, aplican a todos los contratantes del sistema por igual. Pero lo que la ley se asegura es que el contratante que busca el servicio sepa exactamente qué es lo que le van a aplicar. Entonces, tiene que tener conocimiento de todas las condiciones generales de la contratación. Y más en un caso como este, donde la contratación se hace a distancia, sin presencia de personas físicas, a través de una plataforma donde el consentimiento se presta por un medio telemático. O sea, parece que lo reúne todo, de todo lo difícil que puede existir en un contrato, para que sea necesario poner especial cuidado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el futuro habrá procedimientos, o las plataformas implementarán a lo mejor sus procedimientos de compra-venta para que se aseguren de que los compradores tienen pleno conocimiento de cuáles son las cláusulas embebidas en esos smart contracts. Y me planteaba, bueno, si todo funciona tan automáticamente, ¿qué pasa si hay un caso de discrepancia? O sea, si algo no se ha entendido, porque aunque funciona automáticamente puede haber problemas interpretativos de las cláusulas. O ¿qué pasa si alguna de las cláusulas, como en algún lugar he leído, son descompensadas? Se incluyen cláusulas de exoneración de responsabilidad en el supuesto de que la obra virtual tenga algún defecto técnico
y sobrevenido, y el artista se exonera de responsabilidad. Pero vamos a ver, no se suponía que estábamos en blockchain, donde todo era certidumbre, no puede haber un desequilibrio en las contraprestaciones de las partes. Entonces, este es un punto delicado que puede dar lugar a problemas, que yo sepa todavía no se ha suscitado ninguno, en el futuro, en relación a la ejecución de este tipo de contratos cuando compramos estos activos. Bueno, y ya es que no sé ni qué hora es, pero bueno. Son las 8:10. A las 8:10 me he pasado muchísimo, ¿no? Bueno, Me he pasado un montón, pero bueno. Igual que antes, simplemente 2 pinceladas. La fiscalidad lo que viene es adaptarse a esta realidad, no cambia sustancialmente ni la condición de los intervinientes ni el hecho de que haya que tributar por estas ganancias. O sea, no decir una cosa así un poco tal, no nos flipemos por el hecho de que estemos hablando de criptomonedas, porque esto es tan tangible como el dinero y tan convenido como el valor del dinero. O sea, las criptomonedas es una convención y esto tiene sus repercusiones económicas. Entonces, es más, yo diría que aquí hay una muy buena ventaja en relación al blockchain si la información introducida por las personas en las sucesivas transacciones de transmisión es verídica, porque así no habría que demostrar si se compra directamente al artista y por tanto aquí el IVA es de un 10%, porque es que ya sabría el blockchain que quien vende es un artista y quien compra es un particular, y si el particular revende, pues ya sabe que está revendiendo un particular y por tanto no entraría el IVA, sino que entraría el impuesto de transmisiones patrimoniales y sería todo muchísimo más transparente y muchísimo más rápido. Nos ahorraríamos un montón de temas. Solamente voy a decir que a efectos de fiscalidad muchas veces se duda de si estos activos se consideran bienes muebles o derechos a efectos de tributación en la renta. Parece que, claro, en este contexto concreto de este seminario hablamos de obras de arte e incluso en el supuesto de que estemos hablando de obras de arte digitales y virtuales, parece que la asimilamos a un cierto bien mueble, ¿no? A un cierto bien mueble y no a un derecho. Pero bueno, no lo sé. Eso es una discusión que está en el aire. Y bueno, algunas de las cosas ya las he dicho y son como preguntas para la reflexión, ¿no? Y perdonad que me haya extendido un poco más de la cuenta. Yo también le he querido poner pasión a la parte jurídica, aunque parezca más árida, pero bueno, en fin, que estamos ante un mundo fascinante y que yo estoy de acuerdo con Óscar, que ha venido más a poner remedios que trabas, aunque abra un abanico de incertidumbre grande, pero yo creo que es por un tema de no familiarización con el lenguaje, básicamente. Mil gracias, Marta. Desde Alfalex y ADA queremos agradecer a nuestros ponentes, a Javier, a Óscar, a Marta y obviamente a Anne-Sophie también por su magnífica introducción. Y ahora os esperamos en la Glorieta de los Castaños para un cóctel. Muchas gracias a todos.